Bueno, vamos a seguir conversando, cómo no. Que total, así me hacen compañía, pues. Ya salí, me tardé más porque lo hice despacito, ¿saben? Como hoy no tenía prisa, quería disfrutarlo, ¿no? Hacerlo con calma, porque en muchas ocasiones vengo y tengo el tiempo contado y tengo que hacerlo súper rápido y luego retacharme, ¿no? Pero como hoy es sabaduki, tranquis, y cuando llegué me sorprendió que estaba lleno aquí el estacionamiento y yo dije, bueno, ¿por qué hay tanta gente en el gimnasio? Y no, pues no hay gente en el gimnasio. Lo que pasa es que este hombre que se estaciona aquí donde no debe, qué barbaridad. This is out. Resulta que hay arriba del gimnasio hay un bar y estaban todos en el bar, pues. Claro, entonces así ya tiene sentido. Aunque, bueno, también es temprano, ¿eh? Son las 6:30 de la tarde. A lo mejor hay algún partido que no sé, ¿no? Que están ahí viendo. Qué bien me siento después de venir al gimnasio, fíjense. Yo en realidad vengo al gimnasio no tanto porque espere una transformación física, ¿no? Así portentosa, ¿no? Sino porque el ejercicio físico tiene para mí beneficios psicológicos, ¿no? Mentales. Me ayuda muchísimo a controlar la ansiedad, que ese es un problema que yo he tenido durante mucho tiempo. Entonces el ejercicio físico es un must, ¿no? Es algo que debe ser sí o sí. Y evidentemente me ayuda muchísimo, mucho. A ver. Listo. Ahí vamos. Y yo creo que todos deberíamos hacerlo, ¿no? Se duerme mejor, ¿verdad? Se sale de uno mismo, ¿verdad? El problema con la ansiedad es que estamos demasiado tiempo con nosotros mismos en nuestra cabeza, ¿no? Y estamos ahí escuchando esa voz, ese relato que se va construyendo en nuestra mente, que pues es muy nocivo, ¿no? A ver, es muy nocivo y termina por fastidiarnos la existencia. Es un relato terrorífico siempre. Es una voz que parece estar preparándonos para lo peor en todo momento. Y es una voz, no es disparatada, es una voz lógica. Lógica. Por ejemplo, vamos a suponer que tú padeces ansiedad y tienes un hijo. Y vamos a suponer que ese hijo tomó el carro y fue digamos que fue al supermercado. Digamos que fue al supermercado y te dijo que volvía en media hora. Resulta que se va, pasan 20 minutos y entonces tú escuchas el sonido de una ambulancia. Entonces tú tomas el teléfono, le hablas a tu hijo y tu hijo no te contesta. Pasan 40 minutos y tu hijo no ha llegado. Ahí está ya todo el escenario montado para que tu cabeza estalle. Esos tres elementos unidos te están contando una historia. No tienes evidencia de nada, pero lógica no falta. Se retrasa, no contesta el teléfono y sonó una ambulancia. Ergo, sucedió una tragedia. Lo más probable es que no pase absolutamente nada y que llegue tu hijo después y ya te encuentres de mal humor, ¿no? Y tú con los pelos parados por el miedo, ¿no? Los ansiosos somos personas muy histéricas, muy gritonas.
Y eso se debe al miedo, esencialmente, al miedo que tenemos de que algo malo suceda. Y pues no es una buena idea pensar demasiado, porque la verdad es que tú y yo, y el de allá, y el de allá, y el de atrás, y todo el mundo, todos vivimos en un mundo muy peligroso, en un mundo que está lleno de peligro. Yo vengo platicando contigo aquí, puede suceder una tragedia aquí adelante, y no lo sé, ¿no? Entonces pensar demasiado es para volverse loco, porque una persona ansiosa empieza a reconocer indicios, pistas, ¿no? Por todas partes. Y eso es muy fatigoso. Esto dispara una irrupción constante de adrenalina y la persona está tensa, preparada para enfrentar una crisis que nunca llega, ¿no? La crisis ya existe, y la crisis es la espera de la crisis. La crisis es la ansiedad misma. Es un mecanismo que se dispara, ¿sí? Imagínate que tú traes ahí, no sé, yo no sé si funcionan los automóviles así todavía, pero en el pasado usaban agua, tenían un radiador, usaban agua, ¿no? No sé si el sistema haya cambiado, ¿no? Porque ahora traen unos motores de ese tamaño, ¿no? Bueno, imagina pues entonces que tú traes un motor que sin que se haya calentado empieza el radiador, el abanico a tratar de enfriar algo que no necesita ser enfriado. Entonces el mecanismo funciona para enfriar cuando se calienta, pero no se ha calentado. ¿Me explico? Entonces es un mecanismo defectuoso que se activa cuando no debe activarse, y va a generar consecuencias negativas para el funcionamiento del sistema. Es muy difícil entender por qué algunas personas son o tienen ansiedad, ¿no? Una ansiedad generalizada, una crisis. Es muy difícil también solucionar el problema. Muy difícil. Entraña un conocimiento profundo de uno mismo, un trabajo constante en uno mismo. Yo conozco una persona que me dijo algo una vez, y lo repito siempre porque lo repetí en la conversación con Cuca Valero. La ansiedad es la distancia entre nuestra idea del mundo y el mundo. Si nosotros queremos hacer algo y nuestra vida diaria nos está indicando que no estamos ahí, eso es un disparador de ansiedad. Por ejemplo, si tú deseas trabajar en X o Y y tú no estás trabajando en X o Y, eso va a generar una ruptura, ¿no?, entre la realidad y tu experiencia del mundo, y eso va a ocasionar ansiedad. Eso es lo que decía esta persona, Yo no soy experto en la salud mental, pero para mí tiene todo el sentido del mundo. Analizando mi vida, analizando mi propia crisis del 2015, mi historia de vida, pues entonces esa definición de ansiedad coincide muy bien, o sea, sirve para justificar qué fue lo que me pasó a mí, qué me ha pasado a mí. Yo creo que una persona que padece ansiedad generalizada es una persona que, así como, qué sé yo, quienes tienen alguna enfermedad crónica, pues tiene que prepararse a tener que lidiar con ello durante mucho tiempo. Y yo creo que hay un camino de liberación, sí que lo hay, y consiste en dejar de pensar en la opinión de los demás. Consiste en tomar un micrófono y hablar, recuperar la voz propia, expresar con absoluta claridad y con respeto, pero con claridad, que no se olvide aquello que uno piensa, sin temor alguno a la crítica, a la burla, al menosprecio o a la censura. Creo fervientemente en ello como una vía de sanación
Creo que comprometernos con nosotros mismos, hacer nosotros mismos, es vía de sanación. Y además creo que comprometernos con nosotros mismos a defender nuestra voz, a expresar lo que pensamos y sentimos, es una forma de amor por uno mismo, perdonen que repita tanto, pues, muy grande, muy encomiable. Cuando las personas aprenden de niños, cuando son pequeñitos, aprenden que el reconocimiento de los demás los valida, y es el lenguaje del amor, sobre todo de los padres. Ahí estás inoculando la semilla de la ansiedad en la adultez. Un padre, una madre tendría que entregar el amor a su hija, a su hijo, de manera incondicional, sin que estuviera mediatizado por reconocimientos personales. ¿Qué pasa? Que el niño piensa que si falla, que si no obtiene la nota, que si no obtiene el premio, que si no consigue aquello que está buscando, sus padres van a dejar de quererlo y van a abandonarlo y va a extinguirse. En el fondo es el miedo a morir. Es el miedo a morir lo que detona la ansiedad en los pequeños. El amor del padre y de la madre debe ser absolutamente incondicional. Eso le dará a la criatura un aplomo tremendo para toda la vida. Lo que pasa es que hay padres que son unos tarados y que quieren cumplirse a sí mismos, o sea, quieren realizarse a través de los hijos, ¿no? Quieren que los hijos logren lo que ellos no pudieron lograr. Entonces los sobrecargan, les ponen encima de los hombros unas responsabilidades estúpidas, enormes, absurdas. Y ahí va la cadena, ahí va la cadena. Ahí va la cadena, generación detrás de generación. Terrible, es un fracaso en toda regla. Seamos hermanos y seamos hermanos de nuestros hijos también. Es decir, reconozcámonos en ellos como parte de una especie y entendamos la necesidad de la gratuidad del amor. Entendamos la generosidad esperada en nosotros, sobre todo con los más pequeños. Bueno, ya llegué, pues voy a cerrar aquí porque tengo que bañarme y tengo que... Este hombre lo corrigió. Bueno. que ir a hacerme algunas cosas. Vale, chao.